Bueno, ahora pasemos al tercer capítulo, que ya estamos en el tercer capítulo, que se titula La ideología burguesa y el origen del determinismo. Esta lectura comienza hablando antes de lo que es el determinismo. Entonces, tenemos que los teóricos señalan que el determinismo empieza con el desarrollo de la ciencia. ¿Pero qué pasó antes? ¿Cómo fue que empezó todo esto? Pues bien, al principio podremos hablar de la Edad Media, más o menos, donde pues básicamente todo estaba como controlado por la religión, ¿no? Teníamos a los señores feudales, estructuras económicas y sociales muy controladas, donde necesariamente debería haber un como patrón, algo así, una jerarquía mayor que controlara a la menor, ¿no? Entonces tenemos a los feudales, a los siervos, a los reyes y los plebeyos, donde tú no eras dueño de ti mismo. Tenías que dar tu ser a alguien superior a ti, aparentemente. Luego de esto llegó la gran sociedad burguesa. Recordemos que los burgueses son como lo que ahora conocemos adinerados, aquellos que, si bien no eran reyes, príncipes, duques, sí eran personas que se dedicaban al comercio y tenían un gran capital, o sea, tenían poder económico. Y durante mucho tiempo ellos dominaron gran parte de los movimientos y dinámicas sociales. Ahora, junto con esto, empieza el desarrollo de la ciencia. Después de haber pasado la Edad Media, se llegó a un boom de la ciencia, donde nombres como Newton o Galileo son mencionados porque sus aportaciones a la ciencia fueron muy importantes. Hasta ahora las conocemos y las estudiamos. Pero, ¿qué pasó con esto? Que conforme se fue desarrollando todavía más, llegamos al punto donde empieza a verse el determinismo escarbado en sus inicios, ¿no? Vemos, por ejemplo, lo que vendría siendo la naturaleza humana, la naturaleza del mundo, de las cosas, de que no todo estaba hecho por Dios, sino que había algo que había provocado que, por ejemplo, una roca caiga, que no es lo mismo, como todos conocemos ese experimento, que dejes caer una pluma y luego un pedazo de plomo. Es distinto. Antes se hubiera creído que pues hubieran caído igual. Son dos objetos que existen, tienen peso y caerían del mismo modo. Sin embargo, con los descubrimientos de Galileo vemos que esto no es así. Tendrían que estar equiparados en peso para que esto pudiera pasar. Entonces, conforme continúa el desarrollo de la ciencia, llegamos a un punto donde la sociedad burguesa utilizaba estas ideas científicas para su propio beneficio. Y es ahí donde empezamos a ver toda esta idea del determinismo. Toda esta idea que se reforzó cuando llegó la teoría de Darwin, que como hemos mencionado en el capítulo anterior, bueno, en los dos capítulos anteriores, fueron la base central de lo que vendría siendo este determinismo biológico, donde nosotros como especie dominante deberíamos controlarlo todo, manejarlo todo. Entonces, tenemos un cambio en la ideología muy fuerte. Junto con esto, también llegó el humanismo, por así llamarlo. Y digo por así llamarlo porque la burguesía de cierta forma seguía controlando a los demás, pero no como se hacía ya en la Edad Media, donde era yo soy tu rey y yo te gobierno. No, sino que ahora en lugar de tener siervos, tenían trabajadores, fuerza de trabajo, gente que vendía literalmente su trabajo para que pudiera haber ganancias que se disfrazaban como ganancias para ellos mismos. Y sí, tal vez uno podría ser un trabajador e ir a vender lo que él pudiera producir, pero al mismo tiempo estás apoyando al mercado y ese mercado está apoyando a la sociedad burguesa. Entonces tienes esta enorme red social económica. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? El determinismo básicamente se vuelve la nueva iglesia, donde
nosotros como seres humanos y supuesta raza superior estamos destinados a, a llegar a un escalón más de lo que nos permite nuestra propia naturaleza. Se menciona incluso que a partir también del descubrimiento de ADN todo se vuelve un caos. La gente empieza a creer todavía más en el determinismo, como se mencionó en el capítulo anterior respecto al racismo, respecto a las clases sociales incluso, ¿no? De que si no eras alguien hijo de gente adinerada, jamás serías adinerada en tu vida. Cuando sabemos que eso no necesariamente puede ser. Tiene sus ventajas nacer en una familia rica, pero también por ti mismo puedes llegar a serlo. No necesariamente tienes que tener ese factor genético hereditario. Bueno, en resumen, quiero decir que es interesante cómo la lectura nos pone en contexto, cómo te señala o te da una aproximación a lo que vendría siendo esta aproximación determinista, donde te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de que, en efecto, la ciencia ha sido un gran paso y ha ayudado a la humanidad a trascender las épocas y ha hecho que incluso dividamos la historia en épocas, ¿no? Como la industrial, como el Renacimiento, la Edad Moderna, contemporánea, Revolución Industrial y la Segunda Revolución Industrial, la Revolución de la Electricidad, miles de cosas. Pero al mismo tiempo está alimentando un ego que no me atrevería a llamar genético, sino como de especie general, más bien general, donde podemos decir que somos como dioses, pero no es así. Somos personas, somos, afortunadamente la madre naturaleza nos dio ese chance de ser nosotros quienes tomáramos las riendas después de los dinosaurios, ¿no? O que nosotros fuéramos los más evolucionados, incluso de los neandertales. Pero bueno, básicamente quería terminar con eso, diciendo que es importante conocer este tipo de cosas, darse cuenta de este tipo de cosas, y lo relevante que puede ser darse cuenta de cómo, a pesar de que algunos dejamos de creer en religión o que cuestionamos, estamos cayendo dentro de otra.